Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos en una semana más con Deportes desde Dentro. Ya sabéis, es un proyecto para intentar llevar a los medios digitales, a las redes sociales, a los mejores deportistas olímpicos y paralímpicos, de un plano en el que los deportistas, y yo me incluyo como deportista porque a pesar de que ya no compito, todavía me siento como tal, ¿no? Pues decía que desde un plano en el que los deportistas no estamos acostumbrados a relacionarnos con los medios, con la gente, ¿no? Que es hablando de cosas mucho más allá de un resultado deportivo, de un calendario competitivo, sino simplemente hablando de lo que surja, ¿no? Teniendo una conversación públicamente para que todos podáis participar, para que todos podáis hablar y con nuestros mejores deportistas, ¿no? Y bueno, hoy tenemos a una fuera de serie, campeona del mundo, campeona olímpica, campeona de Europa, lo ha ganado absolutamente todo. Su disciplina es el tiro. Y bueno, Fátima Galvez, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va físicamente, mentalmente? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fátima? Voy como una moto, porque estoy preparando la última competición del año, no paro de hacer cosas, de últimas preparativos para el viaje que tengo este domingo para la final de la Copa del Mundo y bueno, ajetreos pues, a los cuales ya estoy habituada. Y bueno, ¿cuáles son tus últimas sensaciones antes de esta última Copa del Mundo? Son buenas, sobre todo porque esta última competición estoy deseando ya también un poco para que pase, porque la temporada ha sido muy larga, aunque estoy disparando muy bien, necesito un poquito de descanso mental, ¿no? Entonces, el entrenamiento sigue al mismo nivel, mentalmente me encuentro bien, físicamente estoy mejorando bastante con el entrenamiento que estoy llevando a cabo y contenta y satisfecha, vamos, con todo el trabajo que estoy haciendo. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar por el origen. Fátima, ¿cómo empiezas tú a hacer tiro? Pues yo empiezo, bueno, mi primera toma de contacto con el tiro empezó con 5 años, cuando en Barcelona 92 vi a una chica, que era china, ganar a todos los hombres en la modalidad de tiro. A mí me impactó eso muchísimo. Luego tuve la gran suerte de que era la pequeña de 4 hermanas y mi padre era un gran aficionado al mundo del tiro y de la cacería y bueno, a mí me impactó tanto eso que yo vi que mi padre no tuvo otra que enseñarme. Y la verdad que me viene de mi padre. Aunque yo tuve un referente femenino, la verdad que mi padre fue el que puso toda la carne en el asador para que yo empezara en este mundo del deporte. A la edad aproximadamente de 11 años empecé a competir, cuando no tenía ni siquiera la edad mínima para participar en las competiciones. ¿Y fue el primer deporte que practicaste? ¿Hiciste deporte antes? Sí, ¿Cómo has yo siempre he sido una niña que le ha gustado practicar cualquier tipo de deporte. De hecho, en el colegio siempre había actividades o pequeñas competiciones entre colegios por una, no sé, la temática de la semana era voleibol, ¿no? Y teníamos el grupito de amigas que practicábamos el voleibol hasta el día de la competición con otro colegio. Cuando tocaba fútbol, fútbol. Y a mí siempre me ha gustado mucho practicar deporte. Lo que pasa que desde esta edad tan temprana, desde los 11 años, pues me dediqué muy a fondo y muy en serio al mundo del tiro y dejé un poco de lado esa parte, ¿no? De disfrute del deporte en sí. ¿Y cómo explicabas tú a los niños con 11 años, cómo explicabas tú el tiro? Porque al final la gente le hablas de tiro y piensa una pistola y pegarle un tiro a alguien, ¿no? Pero ¿cómo explicas tú tu deporte con 11 años? O ahora mismo cuando vas a charlas con niños pequeños o cuando estás con niños pequeños, ¿cómo explicas tu deporte? A ver, lo primero que se le dice que sí, que utilizamos un arma, pero con todos los medios de seguridad que hay para evitar cualquier tipo de desgracia, ¿no? Utilizamos un arma para romper un plato de arcilla de unos, 25, de unos 11 centímetros de diámetro y que sale a una velocidad determinada y que nosotros tenemos que apuntarle muy bien para romperlo, ¿no? Entonces, la chica o el chico en la categoría que se compita, el que más platos rompa es el que gana. Mi deporte es un deporte muy sencillo, tiras un plato, en verdad. Entonces, pues, la verdad que es muy entretenido. Y luego, ¿cómo se entrena el tiro? Bueno, se puede entrenar de muchas maneras. Nosotros tenemos, o yo en mi caso tengo diferentes técnicas para entrenar. Lo que hay que diferenciar en el mundo del tiro es que hay tres tipos de tiradores, como yo siempre digo, o por lo menos escuché en uno de los cursos que di. Está el que pega tiros, el que aprieta el gatillo y el que entrena, ¿no? Pues yo he pasado por esas tres fases porque al final era apretar el gatillo y tirar tiros por tirarlo hasta que aprendiese un poco el manejo. Luego, apretar el gatillo también era al inicio de mi carrera deportiva, pegar tiros y ahora sé entrenar.
Entrenamos pues una cantidad determinada de platos según en el momento de la temporada en la que nos encontremos. Si estamos al final de temporada, evidentemente el volumen de tiros que tengo ahora no es el mismo que cuando nos encontramos primero de temporada, ¿no? Entonces hacemos disparos a platos con un solo disparo, con 2 disparos, hacemos repeticiones, porque al final tenemos un número determinado de esquemas, que es decir, los ángulos específicos, alturas, velocidades, van cambiando según el esquema y vamos cambiando ese esquema todas las semanas para por lo menos intentar memorizarlo y que no se nos atraviese ningún plato en concreto. Y luego, yo siempre he defendido públicamente que si el deporte tiene la trascendencia que tiene y nosotros pues podemos vivir de patrocinadores, de imagen y nos siguen en parte los medios, ¿vale? Es por los valores que transmite el deporte. ¿Por Por qué? Porque a supuesto. nivel de espectáculo, pues un concierto de los Rolling Stones es mucho más espectáculo que un campeonato del mundo nuestro, o incluso en muchas ocasiones que unos juegos o un evento de paracaidismo o una competición de aeromodelismo puede ser mucho más espectacular que una competición deportiva. Pero al final yo creo que si el deporte mueve lo que mueve es por los valores que inculca la gente, ¿no? ¿Qué valores te ha transmitido a ti y qué valores ves intrínsecos al tiro, intrínsecos a tu deporte? Pues yo creo que los valores del deporte son comunes para todos, entre la disciplina, el sacrificio, el trabajo duro, el esfuerzo, ¿no? Todos los deportistas que hemos sido grandes atletas o que estamos en la élite tenemos un don, pero ese don, si tú no lo trabajas cada día y te esfuerzas cada día por ser mejor, por ser tu mejor versión, ese don se va apagando, ¿no? Y de hecho, gente que viene detrás con una capacidad de trabajo y de disciplina mucho más amplia que la nuestra, pues nos puede superar con creces. Entonces, yo creo que el deporte, los valores, como he dicho anteriormente, todos los deportes transmiten lo mismo. La gran suerte que tenemos es que los deportistas lo adquirimos a una edad de muy temprana, cosa que a día de hoy, chicos que no practiquen o que no sepa de lo que estamos hablando, pues le cuesta aún más en adquirirlo. El compañerismo, el juego limpio, la disciplina, el sacrificio, de todo esto es lo que estamos hablando. Y luego, aparte de los valores, que evidentemente es fundamental, el deporte también te inculca una serie de hábitos, una serie de disciplinas y una serie de habilidades que son extrapolables a la vida, ¿no? Al final, tú el día que dejes de competir, tú no vas a ir pegando tiros por la calle, ¿vale? Pero a lo mejor el tiro a ti te ofrece el valor, pues, por ejemplo, de la seguridad, ¿vale? La habilidad de la seguridad, de saber que en un momento de máxima tensión vas a ser capaz de mantener la calma y de dar lo mejor de ti, ¿vale? Sí, O de la atención, o de, en concreto, el tiro, de todas esas habilidades y destrezas, ¿qué crees que aporta a un deportista? yo creo que la superación, la perfección, ¿no? Muchas veces somos tan metódicos que queremos ser tan perfeccionistas en nuestro trabajo que al final eso lo puedes llevar a tu vida diaria y no te conformas con nada. Quieres siempre mejorar y superarte. Yo creo que es una de las grandes virtudes que he podido conseguir con el tema del tiro y del deporte. Yo es que veo vídeos tuyos, Fátima, y yo creo que concretamente a las pruebas que yo hice la mayor parte de mi vida en el atletismo, que fueron pruebas de velocidad, yo creo que tiene muchas similitudes y es la capacidad de tener la sangre fría o la sangre caliente en centésimas de segundo, ¿no? Porque Sí, al final, el momento en el que tú ¿sabes? En el momento en que tú estás en competición, un velocista en una salida de taco tiene que tener la sangre fría para no irse, para no escaparse porque te dan nula y te echan, ¿vale? Pero la sangre caliente para que en cuanto el juez dispare, salir como un templanza. animal porque en una milésima de segundo se te ha ido la carrera, ¿vale? Pues un tirador creo que es exactamente igual, porque al final tú te pones ahí, tú sabes que te van a soltar el plato, pero sabes que como dispares una centésima antes o una centésima después, la cagaste. Entonces, Con que te pase una mosca por delante, que te distraiga ya es un fallo que puedes cometer perfectamente. El tiro yo tiene similitud con todos los deportes. ¿Qué deporte no requiere de una concentración o de un conocimiento, autoconocimiento de uno mismo que le permita hacer una actividad de forma perfecta? O sea, es que yo creo que todo el deporte requiere de eso, el autoconocimiento, el autocontrol. El tiro yo lo comparo mucho, fíjate que el tiro utilizamos un arma, siempre me gusta recargar que es un arma de deporte, deportiva, y no es un arma de fuego para dedicada al mundo de la casa, ni mucho menos un arma de guerra. Estamos hablando de términos totalmente diferentes. Pero el tiro lo comparo muchísimo con el yoga. Tengo que tener tal control
de mí misma para efectuar un disparo certero que, como no me conozca bien a la perfección, es muy difícil. Tiene una gran similitud, por ejemplo, por la complejidad del gesto técnico con el golf, con el tenis, con cualquier otro deporte que con el tuyo mismo, me lo acabas de decir. Yo creo que todos los deportes requieren de eso, de una concentración y conocimiento que es increíble, ¿no? Hasta dónde te llega a experimentar el deporte, el conocerte a ti mismo. Y a ti, porque una cosa que también me gusta hacer en estos programas, sobre todo con los deportistas más experimentados que ya tienen una trayectoria, porque al final el chaval, aunque sea campeón del mundo, campeón olímpico, que tiene 18 años, una cría hacer eso, pues no puedo repasar su carrera deportiva, porque la acaba de empezar, aunque la haya empezado por todo lo alto. Pero tú al final tú llevas una trayectoria deportiva muy dilatada, tú tienes, creo que son 5 o 6 medallas en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo también has participado, en juegos has estado en 3 juegos. O sea, tú llevas muchos años en la élite del deporte. Si tú Yo, ahora mismo te pusieras un niño pequeño al lado con un álbum de fotos a recorrer tu carrera deportiva, ¿qué le contarías a ese niño? buah, pues que mi comienzo fue una idea loca de una niña de 5 años cuando vio a la China ganar su medalla olímpica, que era una locura para muchísimos, de que no iba a llegar lejos, que gracias a la familia y al apoyo de mi padre conseguir encauzar esa carrera deportiva de la mejor manera posible, que me he encontrado muchísimas trabas a lo largo de mi carrera, no ha sido un camino de rosa y de eso he hablado últimamente con uno de los programas que llevo junto con la Junta de Andalucía en el programa Mentor 10, de hablar de los valores del deporte, ¿no? Y de hábitos de vida saludable, y que con el trabajo duro y sobre todo por confiar en mí misma y en ese don que yo creo que descubrí a edades muy tempranas, he conseguido lo que me he propuesto en la vida. Y tú fíjate, una de las cosas en la que coinciden muchos deportistas cuando hablo con ellos, tanto públicamente como en privado, es que el comienzo es una locura, ¿vale? Porque al final, yo creo que si un ejercicio que yo tuve que hacer mucho, tú sabes que yo me dejé el deporte en una UCI. Yo me puse número uno del mundo, 4 días después me empecé a encontrar mal, acabé en una UCI y el médico en la UCI me dijo que había que dejarlo, ¿vale? Pues yo esa noche eh, quise volver al día que yo pisé por primera vez una pista de atletismo, ¿no? Y yo pude dormir tranquilo esa noche porque pensé, si le hubieran dicho al Lorenzo de 18 años que iba a vivir todo lo que ha vivido, estaría más que satisfecho, con lo cual no me puedo arrepentir, tengo que irme contento de aquí, ¿vale? Entonces, creo que todas las carreras deportivas, sobre todo los deportistas que tenemos la suerte de llegar a lo más alto, tienen un punto de locura, ¿vale? Luego tienen un punto enorme de trabajo en equipo, ¿vale? Por O sea, supuesto. nadie llega arriba tirando solo. O sea, Exacto. toda la gente nos ve y yo siempre digo eso, nosotros somos los que salimos a la competición y los que nos colgamos la medalla, todo lo demás lo hacemos con gente, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es algo que quizá es el fallo que tiene muchas veces el deporte, ¿no? Que la gente nos ve en competición, nos ve por la tele, ¿vale? Y se piensa que como Lorenzo corre él solo una carrera de 100 metros, él es solo el que ha ganado la medalla. O como Fátima sale sola a la final olímpica y gana la medalla de oro, es Fátima sola la que se ha ganado esto. ¿Por qué? Porque en el baloncesto son 5 y en el fútbol son 11 y en el rugby son 15. Pero al final lo que no entienden es que 11, 15, 1 o 5 somos los que salimos al campo, somos los que salimos a la competición. Pero para que eso pase así, tiene que haber muchísima gente detrás para que eso suceda, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo en equipo es otra de las bases que nos pasa a todos. Y creo que lo tercero es que yo creo que la diferencia entre el deportista que se va satisfecho con su carrera deportiva y el que no, no es tanto lo que consiga ganar, ¿vale? Sino estar con la sensación de que está dando el máximo. Sí, Porque totalmente de acuerdo. conozco a deportistas que han ganado muchísimo, ¿vale? Un ejemplo clarísimo, Gervasio de Fer, ¿vale? Un tío que es una leyenda del deporte, pero tú Vaya. cada vez que hablas con él te dice, joder, tío, si hubiera estado centrado en lo que tenía que haber estado, hubiera hecho muchísima más historia y sobre todo me hubiera quedado contento conmigo mismo, ¿sabes? Y es un tío que es una leyenda del deporte, Sí, ¿sabes? Y lo hablas con gente, por ejemplo, como en mi caso, que ni de lejos me puedo acercar al palmarés de Gervasio, y yo
el día que lo dejé, yo lo analizaba y dije: "Hostia, estoy orgulloso de mi carrera deportiva". ¿Por qué? Porque he llegado al máximo al que creía que podía llegar, ¿vale? Y porque lo has sobre dado todo todo. claro, y sobre todo por varias cosas. La primera de todas es porque he superado mis mejores expectativas, ¿vale? La segunda es porque habrá competiciones que habrán salido bien, habrá competiciones que habrán salido mal, habrá años que se habrá cumplido el objetivo y habrá años que no. Pero yo no me puedo reprochar que no haya adaptado los entrenamientos lo máximo que tenía, Bueno, ¿vale? piensa que al final la competición, nosotros los deportistas, realmente lo que la gente ve por la prensa es la puntita del iceberg del éxito. Lo que no ve es lo que hay Claro, debajo. Todo el trabajo y el esfuerzo, sacrificio que le dedicamos para conseguir una medalla. Yo, el mejor ejemplo que te puedo dar de mi carrera deportiva, y es verdad que yo estoy súper orgullosa de todo el trabajo que realizo, sarna con gusto no pica. eh, yo con 5 años quería ganar la medalla olímpica y he tardado 25 años en ganarla, junto con mi compañero. Por lo tanto, fíjate todo el trabajo que hay detrás de esos 25 años para conseguir un sueño de una niña de 5. pero es que nadie te lo garantiza, porque a ti nadie te Exacto. firmó que si estabas 25 años peleando ibas a ganar la medalla olímpica. Sí, pero yo creo que también el factor de la familia juega un papel muy importante, porque a mí siempre me he sentido muy arropada tanto por mi padre, que es el que me inculcó ese deporte, como mi hermana y la gente que me rodeaba confiaba muchísimo en que yo podía. Evidentemente, si no llego a romper el mínimo de platos, ¿no?, que se necesita para estar dentro del equipo, pues es una tontería que me estén animando a continuar en un deporte en el cual no se me da, en teoría, bien. Pero cuando ellos veían que los resultados, que estaba cerca, que pasito a pasito o escalón a escalón iba llegando a cada uno de mis objetivos, el mérito, parte de mi éxito, de mi mérito, se lo debo a mi familia, porque yo creo que el ambiente que se debe de generar dentro, en casa, tiene que ser el apropiado para que esa persona pueda llegar a conseguir el objetivo que se proponga. Pero también fíjate, Fátima, en tu caso, conforme veían que ibas teniendo calidad, te iban animando. Mi caso es que no es así. O sea, yo tengo una parálisis cerebral, yo tengo una discapacidad y yo he sido el más malo siempre, ¿vale? Anda. Pero en mi caso fue porque empecé en un deporte donde me acogieron bien, ¿vale? Donde encontré un entrenador, pues que le apeteció enseñarme y me fui encontrando bien, me fui encontrando bien, fui avanzando, avanzando, avanzando y cuando me di cuenta estaba arriba, ¿vale? Pero te rodeaste de una atmósfera o de un ambiente apropiado para que prosperases en el deporte. En este caso no, Claro, el de la familia, quizás, ¿no? En tu claro, caso sí. Pero necesitas de rodearte de las personas que te suben y no que te resten. claro. Pero sobre todo también hay que entender una cosa. Una de las cosas que más me revienta a mí cuando voy a foros, a conferencias, grandes foros y tal, es que te dicen, un deportista para llegar a la élite tiene que empezar desde muy pequeño, destacar desde muy pequeño y explotar siendo mayor. Pues yo era más malo que la vida con 18 años, No tiene por qué. No tiene por qué. Evidentemente hay ¿sabes? deportes y deportes. En el tiro Pero y puedes luego hay empezar vida y perfectamente con vida. 30 años, no necesitas empezar a edades tempranas para empezar a cosechar grandes éxitos. Ahora no vamos a hablar de unos Juegos Olímpicos, pero de Copas del Mundo y Juegos Europeos, Mediterráneos y demás, no necesitas empezar con 11 años como empecé yo. Se puede empezar con una edad mucho más tardía. Lo que pasa que, claro, hay que clasificar los deportes. Hay deportes que en la gimnasia rítmica, ¿a qué edad empiezan las niñas? Claro, Ahí no ahí nos sí, podemos comparar. claro. Y luego, tú vas evolucionando en el tiro y a partir de qué momento ves que eso puede ser tu profesión, que puedes vivir de eso. Porque al final no es fácil vivir de un deporte como el tiro. No, no, no lo es, la verdad que no lo es. Yo siempre lo tuve claro cuando participé en la primera tirada de feria que me llevó mi padre, y además se llama así, tirada de feria, porque en las ferias siempre ha habido el tiro pichón, el tiro al plato, ¿no? Y además yo no conozco a nadie que no sepa lo que es un tirar al plato. Mm. Mi padre me puso a prueba y me dijo que para poder participar en esa tirada tenía que hacerle un 25 en el entrenamiento, pero en otro campo de tiro. Le hago el 25, me lleva a Montilla, gano la competición y con 11 años yo sabía que yo valía para eso. Porque en verdad he sido una niña muy habilidosa con cualquier tipo de deporte. Luego es verdad que si esa habilidad no la sigue desarrollando, pues se van perdiendo. Era muy buena al bádminton, era muy buena al fútbol, pero es que me dediqué plenamente al tiro porque me apasionaba el tiro. Porque si la gente supiera lo que te transmite un disparo, cuando tú rompes el plato, yo creo que más de uno lo probaría y se iría al campo de tiro a desestresarse que a pensarse otra cosa, ¿no? Que realmente. Entonces, ¿qué te digo? A mí, una cosa que me flipaba, yo tenía un amigo que hacía tiro de precisión
y que era muy bueno, pero no era el plato, era de este De, con de pistola. pistola. Sí. Pues a mí me flipaba porque algunas veces me iba yo a entrenar con él, yo evidentemente no podía coger el arma porque no tenía la licencia y no tenía la habilidad para hacerlo y al final es peligroso y lo primero que hay que decir es que La en todo tipo seguridad de de todo. deportes y en todo tipo de deportes, yo siempre digo, yo soy atleta y yo siempre digo que es una barbaridad lo que se puso de moda hace unos años de que cualquier persona entrenando 2 semanas se hacía una maratón. Una maratón son Una 42 locura. kilómetros, pone en riesgo tu salud, porque el cuerpo no está acostumbrado a hacer 42 kilómetros de golpe y pone en riesgo tu vida. Entonces, el deporte es súper positivo, el deporte es súper sano, pero lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente que sepa y hacer las cosas con cabeza, Por ¿vale? supuesto. Y en mi caso, yo estaba en un centro de alto rendimiento, yo estaba con un amigo que estaba en el equipo nacional en categorías inferiores en tiro, pero yo sabía que por mucho que pudiera, que nadie me estuviera vigilando, yo no tenía que coger ese arma, ¿no? Pero yo veía cómo trabajaba él y ellos tenían como una especie de, sí, como una pistola de juguete con la que tenían como un láser, ¿vale? Entonces tú apuntabas y con el láser te decía dónde estaba dando, ¿vale? Y entonces yo traté de hacer el mismo entrenamiento que hacía él con la pistola de verdad, pero con la pistola de mentira. Y tío, el momento de que tú coges un arma, la empuñas y te pones a ver por dónde quieres, porque él te explicaba por dónde tenías que La mirar, que mira, ahí el es donde... alza, todo, sí, ¿eh? Sí. Y entonces, en el momento en que tú te pones, y aparte te explica hasta cómo te tienes que colocar, con los pies abiertos a la altura de los hombros, estar relajado, el pecho de esta manera, o sea, me lo explicó absolutamente todo, ¿vale? Entonces, yo soy un picado, yo necesito cuando hago cualquier cosa necesito competir, ¿vale? Pues dije, a ver cuántos puntos sumo. Y en el momento en que te pones así y ya te pones a ver dónde quieres que vaya el láser, se te olvida absolutamente todo. No, no, es que es O sea, concentración pura y dura. Y precisión aún más, porque ahí necesitas un control de tu cuerpo y una estabilidad para que no se te mueva el arma, pero absolutamente nada. Ahí eso es precisión, eso es puntería. En mi caso es aproximación, es un tiro en movimiento, que igualmente es difícil, pero tienes que saber la técnica y lo que primero se enseña, efectivamente, son las normas de seguridad. Estamos hablando de que son armas que como te den, te pueden matar perfectamente. Entonces, se controla muy bien las normas de seguridad, se indica cuál es la técnica, cómo se debe de cerrar el arma, pero es complicadísimo. Es que cuando tú tienes que efectuar un disparo, cualquier pensamiento, lo que he dicho antes, una mosca se te pone en la banda, estás tirando y estás en la banda y tienes que apartarla y bajas el arma, te estás desconcentrando. Un ruido, un algo. Y fíjate la paradoja, o sea, que nosotros que necesitamos de concentración tanto como el tenis, que un deportista, un tenista va a hacer un saque de una pelota y se manda a callar todo el estadio. Nosotros en competiciones durante el ciclo olímpico no tenemos a nadie que haga ruido ni en las finales ni en las series clasificatorias. Pero mira qué curioso, llegan los Juegos Olímpicos y tenemos un espectáculo allí tremendo, la gente haciendo ruido y nadie guarda respeto ni silencio por los disparos que necesitamos efectuar nosotros de total calma, tranquilidad. O sea, fíjate qué curioso eso, ¿eh? ¿y eso cómo se entrena? Porque cuando llega a la competición más importante y te cambian las reglas del juego, ¿cómo te preparas para eso? Buah, yo me he llevado altavoces al campo de tiro, me he puesto música a tope, le he No. dicho a mis compañeros que me hagan risa, que me digan de todo, no sé, incluso me visualizo mucho lo que me voy a encontrar en las competiciones, ¿no? La visualización yo creo que es una herramienta muy útil desde la psicología que te ayuda a visualizar, ¿no? Qué es lo que te puedes encontrar. Pero es verdad que cuando estás en un estado de flow, en un momento de competición tan importante, tiendes a reconducir la atención a lo que aquello que depende de ti, ¿no? Que es tu colocación, tu disparo, ¿no? Y tal. Yo siempre he tenido la suerte de que me he aislado muy bien de cada uno de los campeonatos, de los ruidos y demás, pero también te puedo decir que no siempre he conseguido ese aislamiento, ¿no? Y esta totalmente hermética y alguna que otra vez pues sí que me ha jugado una mala pasada. Y si tú tuvieras que decir 3 claves que han determinado lo que ha sido tu carrera deportiva, ¿qué 3 claves dirías? Tres claves. Sí. Pues no sé, me has pillado en esta pregunta, no me la han hecho nunca. Mira, fíjate que me han hecho preguntas, pero tres claves que me hayan determinado en mi carrera, pues yo creo que la confianza en mí misma de que lo iba a conseguir,
el trabajo o el esfuerzo tan grande que hicieron mis padres para que yo llegara a donde he llegado, porque siempre hay un inicio que no contamos con este tipo de ayuda para llegar. Y creo que, fíjate, y todas las dificultades que me he encontrado en el camino. Ahí es a donde quería llegar yo. Sabía que iba a responder por ahí. Y todas las Y dificultades que me he encontrado en el camino me han hecho grande, fíjate. Yo cuando me quedé subcampeona del mundo y gané la plaza olímpica para Río de Janeiro, en Granada, me hicieron una entrevista, ¿no? Y dice, ¿a quién le dedicas el premio? Digo, mira, a todos los que me han apoyado, digo, y a los que no también. Dice, ¿a los claro, que no también? Digo, sí, porque gracias a aquellas personas que nunca me han apoyado y que me han puesto la zancadilla, digo, me han hecho grande, porque por demostrarle que se equivocaban, digo, aquí estoy yo con mi segunda plaza olímpica para Río de Janeiro. Así que también te puedo decir que todas las dificultades que me encontrado en el camino mm, han hecho que crezca como persona. es que yo siempre digo, y sobre todo en las charlas con niños, porque los niños están acostumbrados a que al mínimo fracaso salgo corriendo. Yo siempre digo que si yo llegué a lo que llegué, ¿vale? Fue simplemente por cabezón, ¿vale? Porque Sí, mientras la gente se caía y se cansaba de caerse y se lo dejaba, yo estaba acostumbrado a caerme y a levantarme. Y al final llegó un momento en que, siendo igual de malo que antes, no tenía nadie por delante. ¿Por qué? Pues porque había seguido más que ellos, ¿sabes? Entonces, creo que una de las mayores cosas que enseña el deporte, ¿vale? Es que se pierde muchísimo más que se gana, ¿vale? Entonces, al final, el que llega arriba es el que es capaz de comerse las dobladas cuando las cosas van mal. El que a la mínima efectivamente. que viene 2 veces mal, coge y desaparece, ese nunca va a desarrollar su potencial. Y podrá llegar a ganar puntualmente, pero probablemente el día que abandone su carrera deportiva y cuando analice con el tiempo dirá, si no hubiera sido tan imbécil y no hubiera parado aquí o no hubiera hecho esto así, mi carrera hubiera sido muchísimo mejor. Y ahí es donde quiero enfatizar también ahora contigo. Tú has tenido una carrera de auténtico lujo, lo has ganado absolutamente todo, pero, ¿cómo has sido capaz de gestionar todo el camino ahí? ¿Cómo has sido capaz de gestionar esos fracasos? ¿Cómo has sido capaz de gestionar esas críticas muchas veces? Más que fracaso eran críticas. Es verdad que para llegar a la cima hay que perder, ¿no? Se pierde más que se gana, tú lo has dicho antes. Pero yo también te tengo que dar razón que yo creo que lo he conseguido todo por cabezona y porque he tenido unos padres que ante las dificultades también me han dado las herramientas dentro del conocimiento que ellos disponían en ese momento para que yo tirase adelante. Y si quizá cuando me pusieron la zancadilla por primera vez mi padre hubiese dicho, porque claro, estamos hablando de 25, hace 25 años y a lo mejor los problemas aparecieron con 16 años, tengo 36 años ya, 20 años por lo menos. O sea que mi padre podía haber dicho, no, no, la niña se retira, no tiene por qué pasar por aquí, ¿no? Pero yo creo que mi padre ha sido siempre una persona que lo ha tenido muy claro, que sabía que aunque fuera un deporte de hombres, su hija tenía también cabida en ese deporte y que le podía enseñar bastantes cosas a cada uno de mis compañeros, no solamente a los que me ponían la zancadilla, sino a aquellos también que me apoyaban. Mm, si no llegases por ello, yo creo que no sería, por la familia me refiero, por la familia, porque desde lo que es desde el colegio, las herramientas que nos dan o que nos daban en su momento eran nefastas para poder solucionar o salir adelante ante cualquier problema o dificultad. Lo fácil es rendirte. Si lo fácil es decir, bueno, me han puesto una zancadilla, me quedo en mi casa y ya no me molestan más. Pero es que el problema no es ese, que tú te rindas. Es que en el deporte te ponen la zancadilla, pero es que cuando te vayas a trabajar te van a poner zancadilla también tus propios compañeros. La vida se trata de eso, de ir superando obstáculos y tener las herramientas más que suficientes para saber cómo afrontarlo y de qué manera superarlo de forma rápida. Y luego, en ese camino de superación de obstáculos, ¿cómo has sido capaz tú de gestionar? Porque un error que cometen muchos deportistas es, sale mal un año, sale mal un par de años y cambio el entrenador, cambio el fisio, cambio al médico, cambio a todo el mundo, porque tendemos a tener el error de, por no decir, oye, que me ha salido mal, ¿vale? Buscar los culpables fuera, ¿vale? Yo no tenía culpables fuera, yo era la única que, yo era yo y mis circunstancias, yo no tenía nadie que me ayudase técnicamente, yo no tenía un entrenador, yo no tenía un preparador físico, yo no tenía un psicóloga, tengo a Zoraida Rodríguez, que es mi psicóloga de hace 6 años. Yo he sido una deportista totalmente autodidacta, que cuando empecé no había YouTube, no había vídeos, nadie te quería informar de qué es lo que necesitaba,
las armas son específicas para cada deportista, yo me adaptaba a lo que tenía y no es así, el arma se adapta a la persona. Es como tiene una medida estándar de acuerdo a cada cuerpo, cada brazo, cada longitud y tal. Pues yo me adaptaba a lo que tenía, escopetas que no eran ni apropiadas ni nada. Con el poco conocimiento que tenía, aún así se conseguía cosechando éxito, imagínate. No le podía echar, no podía tirar balones fuera, era una autocrítica constante en el que me autoanalizaba y decía, vale, he fallado, ¿en qué puedo mejorar? Y ahí sacaba el resultado de lo que, o el ejercicio que tenía que empezar a trabajar a partir de ese momento. ¿Y cómo se gestiona mentalmente? Porque entiendo que tú dices que tú eras autodidacta, que tú te entrenabas a ti misma, que tú tal, pero yo entiendo que tú saldrías a europeos, a mundiales, a juegos y tú verías a gente con un equipo de trabajo enorme, con Por entrenadores, con... supuesto, por supuesto. Yo observaba muchísimo. Yo ¿Cómo? observaba, yo decía, esta tiradora es la mejor del mundo, quiero ser como ella. Observaba cómo se comportaba, qué es lo que comía, con quién hablaba, si escuchaba música, cómo tiraba, el gesto técnico. Yo decía, si yo quiero ser como ella y yo con mi gesto técnico llego hasta tal resultado, vamos a hacer modificaciones para intentar llegar a ser como esa chica. Entonces era un copia y pega de mis referentes que había en ese momento. Pero, ¿y tú en ningún momento echaste de menos esa figura de, coño, si yo tuviera un entrenador como el que tiene ella, o un analista como el que tiene ella, o un arma como el que tiene ella? Bueno, es que yo eso me lo planteo yo muchísimas veces, tanto de que no voy a dar nombres, pero nosotros teníamos un entrenador que no valía ni un cagao, perdona la expresión, no valía para nada. Eso nada más que valía para ponerte la zancadilla y a mí me la ha puesto muchísimas veces. Yo decía, jolines, que yo soy buena. Si yo hubiese tenido un camino de rosas como otra tiradora, que tampoco vamos a dar nombres, ¿no? Y de internacional, pues yo podía haber llegado mucho antes a conseguir mis títulos y mis resultados si a mí si no hubiese tenido a esta persona dándome la brasa constantemente para favorecer a otras deportistas o a otros tiradores o que yo no le caía bien, ¿no? Entonces, me ha costado un poquito más llegar a conseguir el resultado de lo que yo esperaba. ¿Lo podía haber ganado antes? Por supuesto, si no llega hasta ese hombre dentro del equipo, pero como estaba, pues tuvo que llegar cuando tenía que llegar. Yo al final es un aprendizaje, esta carrera, todo este obstáculo es un aprendizaje. Ahora cuando miro para atrás y veo dónde está Fátima Galvez, dónde están los demás, me doy cuenta de por qué tenía que pasar por ese camino. Pero, y sobre todo, tú fíjate, a mí lo que me da realmente rabia de lo que dice es lo siguiente, ¿vale? Tú has llegado más tarde al camino a los éxitos que podías haber cosechado antes. Quizás lo has pasado mal de manera injusta porque en teoría esa persona, con el cargo que tiene, lo que tenía que estar ahí es para ayudarte y no para darte por saco, ¿vale? Exacto. Pero lo que pienso yo es, tú ya estabas en un equipo nacional, tú ya tenías un nombre, a ti te podían, como dicho coloquialmente, te podían tocar los cojones, pero no te podían quitar de en medio porque por resultados No no podían, hubiera, no podían. claro, pero ese tipo de gente, que por desgracia en el deporte hay muchísima, ¿cuántas carreras deportivas se carga? O Pues yo he sea, visto muchísima gente que se ha cargado. Había dos personas dentro del equipo. Uno era un directivo y otro era un compañero. Y esas dos personas se han cargado a mujeres, todas las que han podido y más. Compañeros de tiro por envidia, por culpa de este, vamos a llamarlo compañero, que era un mal compañero. Muchísima gente se ha quedado en el camino. Y a día de hoy permanecemos en el equipo, mi compañero Alberto y yo, porque hemos luchado contra viento y marea. Pero ¿qué hacemos? Si es que esta ha sido mi historia, ¿no? De hecho, yo es lo que cuento realmente cuando voy a dar la charla. Mi historia ha sido esta. A mí me ha tocado pelear contra el más feo y demostrar que a mí no me podía echar del equipo porque yo era la que más platos rompía. Y hacían todo lo posible psicológicamente para que yo no rompiese plato. Y a veces conseguían, incluso estaban deseando de que yo llorase, de que me retirase, de que lo dejase. Y yo decía, pues no lo dejo. ¿Por qué tiene que decir este hombre que me tengo que retirar porque él quiera? Si aquí el que me paga los cartuchos, los viajes es mi padre, yo voy a seguir pegando tiros y me retiro cuando yo quiera. Y esos cojones que yo le he echado al momento, en los momentos más difíciles, son los que me han permitido conseguir lo que he conseguido. El echarle huevo al asunto y decir, pues no, este tío que quiere que yo no rompa, pues ahora voy a romper. En mi vida ha sido así, ¿eh? O sea, es que había situaciones en las que mis compañeros no rompían y ellos, el equipo en general, sin dar nombre, conspiraba para que yo tampoco rompiese. Y yo decía, qué equivocado estáis. Yo iba a romper. Y pero es rompía y que ganaba y ahí volvía lo con que un no es, título internacional. pero es que ahí lo que no entiende la gente es una cosa, ¿vale? Hay mucha gente
así de tóxica en el deporte, ellos lo que no entienden es que generar un ambiente tóxico no solo lo genera la persona a la que quieres putear, lo genera todo el mundo. Porque todo el mundo se da cuenta, todo el mundo lo ve, todo el mundo No, respira lo ese que pasa es que el ambiente. ambiente tóxico, cuando el ambiente es tóxico para todos. En este caso era bullying, que ahora se conoce como bullying. Hace 20 años no era bullying. Hace 20 años se reían de ti, se metían contigo y tú te ibas a tu casa, le llorabas a tus padres, como me pasaba a mí, me han dicho esto, me han dicho lo otro, y lloraba en mi casa, no me veía nadie, pero yo volvía más fuerte, ¿no? Para demostrarle que podía. El ambiente tóxico imagino que lo habrá, pero es que lo mío no era tóxico, lo mío era bullying, era acoso y derribo contra mi persona. Entonces, Y lo a, mío ha sido muy duro. Yo y me a río todos ahora. esos chicos, porque yo al final, aparte del deporte, no sé si lo sabes, Fátima, yo llevo trabajando más de 10 años en la prevención de la violencia en la infancia. Yo trabajo con muchos niños que sufren violencia, ¿vale? ¿Qué les dirías tú a todos esos niños que lo pasan mal en el colegio porque le hacen daño o porque los dejan de lado o porque le hacen la vida imposible? Primero que no se tienen que callar. Lo tienen que conocer los profesores, lo tienen que conocer sus familiares y tienen que ponerle solución desde la raíz. O sea, cuanto más se calla, más grande se hace el problema y menos control tenemos sobre la situación. Eso es algo que es una lacra que se debe de erradicar. Te digo la verdad, no sé cómo, porque evidentemente, si yo lo sufrí cuando tenía 15, 16 años, a día de hoy se está intensificando con el tema de las redes sociales y todo, porque se ha puesto de moda que nos metemos con un chaval o con una chavala y lo grabamos y lo subimos a las redes, ¿no? Para hacerle aún más daño. Yo creo que eso se tiene que denunciar, pero en la más mínima de cambio. O prueba que haya, denuncia, pero los padres lo tienen que saber, el colegio lo tiene que saber y arroparse de gente que le proteja y que le ayude. Evidentemente, no está bien que una persona se pueda meter con otra porque sí, por diversión. Eso no es así, eso no es respeto ni educación. Y el problema de la gente que lo hace, de los niños, las niñas que lo hace, efectivamente viene porque su familia quizás esté desestructurada o no tenga una educación como debería desde casa. Y en tu caso, si ahora mismo tuvieras delante a la persona que te violentó, a las personas que te violentaron con 15 años, cuando tú estabas en esa situación, ¿qué les dirías? Indiferencia total. Pasa, a día de hoy está en el campo de tiro y puedo pasar con mi cara bien alta porque yo nunca le he faltado el respeto a ninguno de ellos. He dicho la verdad siempre. De hecho, eso me costó incluso una expulsión del equipo nacional por decir lo que me estaba sucediendo y por otros motivos me llegaron incluso hasta amenazas con echarme del equipo nacional, como diciendo, bonita, callada, estás más guapa. Entonces, a día de hoy, ya con 36 años, me lo encuentro por el campo de tiro y por las canchas y me causa indiferencia y casi que pena, porque están solos en el campo de tiro, no hay nadie que le hable. Ya las artimañas que habían utilizado para captar a más tiradores ya no les sirven. Yo he llegado donde he querido y ninguno de ellos dos han conseguido ni la mitad de títulos que he conseguido yo. Pero tú fíjate, Fátima, yo siempre he pensado lo siguiente, ¿vale? En el deporte al final vives de tus resultados, pero también vives de tu imagen, ¿vale? Entonces, igual que hace unos años no se podía vender que un deportista podía estar psicológicamente mal porque la gente, porque creíamos o la gente o pensaban que la gente podía creer que éramos débiles y eso no vendía, ¿vale? Y ahora, en cambio, la salud mental está al día a día. De hecho, la imagen más impactante de los Juegos de Tokio fue cuando Simone Biles, la gimnasta, se retira, ¿vale? De la competición. La gente ya se ha sensibilizado, se ha dado cuenta de la importancia de la salud mental a nivel global y, por supuesto, también en el deporte. Pero creo que todavía no ha llegado el punto en el que nos demos cuenta que los deportistas, aunque seamos deportistas de élite, aunque no podamos elegir qué compañeros tenemos o tal, pero sí tenemos que poner ciertos límites, ¿vale? Y ciertas cosas que vemos que pasan o que sufrimos o que vemos que alguien sufre y miramos para otro lado porque la federación no nos la líe o porque no nos pueda poner en peligro nuestra beca o no nos pueda poner en peligro que nos saquen del equipo nacional, yo creo que empieza a llegar el momento de pegar el palo encima de la mesa y decir, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Por qué? Porque por desgracia a mí me da la sensación de que solo aprendemos a base de golpes. O sea, y que hasta que no llegue una persona, sea un chico, sea una chica, en un equipo nacional con unos ciertos resultados, y por situaciones como la que tú viviste se tire por una ventana,
Nadie se va a dar cuenta de lo que pasa en el deporte, ¿sabes? Y quizás no interesa contarlo porque son cosas privadas, porque son cosas que es verdad que a la gente le hacen pasarlo muy mal, Yo es que ¿sabes? creo que las federaciones, y tengo que decir que lo que me sucedió de echarme del equipo no es la federación actual, que fue otra anterior que hubo a esta. Sí, Yo creo que las federaciones cometen el error de vernos a nosotros los deportistas como si fuéramos simplemente eso, deportistas, o números, mejor dicho, como robot, como que no tenemos sentimientos. Entonces, cuando un deportista ya no gana títulos, porque a lo mejor está sufriendo algún problema a nivel personal, en familia y tal, es más fácil quitarlo, mandarlo a casa y poner a otro que este que ya no me vale. pero y sobre todo, ya no es que lo usen como robot. A mí me da la sensación de que, muchas Que no se veces nos permite el fracaso, ojo. ahí es, Que no se nos ahí permite el fracaso. Que yo soy la primera crítica, la primera que me critico cuando algo no lo consigo, pero a mí no se me puede criticar cuando yo no consiga un título determinado con la edad que tengo y con la experiencia que tengo. No se me puede acribillar porque yo no siempre estoy al mismo nivel de forma, ni mental ni físico. Y porque cada medida que va pasando el tiempo tenemos que ir buscando nuevas motivaciones que nos permitan mantenernos en el alto nivel. Pero pero de verdad, es que yo creo que la federación, y creo que intenta hacer una buena gestión de la federación a nivel deportivo, de cosechar éxitos y demás, pero deberían, ya no tanto la federación, sino desde los colegios se debería de mirar más y de cuidar la psicología, darle herramientas a los niños en la etapa escolar para que estos sepan afrontar un poco y organizar su vida de la mejor manera ante cualquier dificultad, cosa que a mí nunca me han enseñado y que afortunadamente llevo 6 años trabajando con una psicóloga y he aprendido muchísimas cosas, las cuales a lo mejor ya las sabía de una forma autoinnata porque la he ido desarrollando en el mundo del tiro y otras las he aprendido con ella y me han ido súper bien y no me arrepiento de nada ni me avergüenzo. Yo creo que también, oye, que no está, que lo he dicho, que no estamos siempre al mismo nivel nunca. Y se nos tiene que respetar tanto cuando ganamos como cuando perdemos, porque hay un trabajo detrás. La primera que no quiere perder un campeonato soy yo. claro, porque llevas todas las horas preparándote para ello y porque tu sueldo el mes que viene depende de eso. Depende de Sí. eso, entonces a mí no se me puede criticar nada, a mí ni a ningún deportista que nos dediquemos a ello, porque nuestro empeño está y nuestro sacrificio tenemos para conseguir lo que consigamos en nuestra carrera. Mira, Fátima, ¿tú sabes cuál creo yo que es el problema en el deporte en los últimos 15 años? ¿Cuál? Son dos. El primero de todos es que tenemos unos resultados deportivos que la estructura no merece, ¿vale? Sí, O totalmente de sea, acuerdo. tenemos mejor calidad deportiva de lo que la inversión y la calidad de los que están en los despachos merece, ¿vale? Y eso Sí, que hace que se piense que esa calidad deportiva viene por ellos y nos traten cada vez peor. Porque se piensen que si nosotros nos vamos, va a llegar otro que siga ganando, porque es lo que siempre le ha pasado, sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, eso que hace que si tú llegas un día a una federación y le dices que te encuentras mal porque has tenido un problema familiar grave o un problema, o simplemente porque tu salud mental ha hecho crack y te ha ido a la mierda, lo que te dicen es recoge las maletas, vete del centro de alto rendimiento o es que No nos sepas que interesa, a esta no nos Copa del Mundo interesa. no vas a Otro, ir y te quedas fuera, ¿sabes? O apártate, esto no se lo diga a la prensa porque nos puede perjudicar a la imagen. ¿Tú te crees que la prensa me importa ahora mismo algo? Te estoy diciendo que estoy hecho una puta mierda. ¿Tú te crees que a mí me importa algo la Copa del Mundo de mañana o la prensa o lo que vaya a decir tu patrocinador? Me importa tres cojones, ¿sabes? Y lo que esperaba de ti es que ya que te sacó las castañas del fuego durante tantos años, ahora que te digo que estoy jodido, por lo menos no me trataras como un puto idiota, ¿sabes? Y luego, la segunda de las partes es que precisamente eso, o sea, eh, somos el problema cuando realmente somos, para las federaciones somos el problema cuando realmente somos su solución. O sea, un deportista que gana, por desgracia, para las federaciones es un problema, ¿vale? Un ejemplo clarísimo, lo que pasó en el bádminton con Carolina. No sé si te enteraste, pero llegó un momento donde la Federación de Bádminton, al ver que el bádminton crecía lo que crecía por Carolina, les pasa un contrato a los jugadores donde dicen que la federación va a explotar el 100% de sus derechos de imagen y que el que no firme no va con el equipo nacional. si quieren aprovechar. Claro, Carolina dice, esta boca es mía. Monta la que monta, ¿vale? Y al final,
por presión al Consejo Superior de Deportes, se va para atrás eso. Si Carolina no tuviera la imagen que tiene, le toca tragar y dejarse robar por parte de la federación. Entonces, ¿qué Bueno, también pasa? yo creo que no lo consiguieron porque tiene un bagaje y tiene una experiencia y está rodeada de buena gente que le permite tomar esas buenas decisiones, pero seguramente los niños que vengan detrás, por el simple hecho de querer estar dentro del equipo, firmarán porque no son nada, de momento, serán, pero la federación ya los tiene captados para el día de mañana. Claro, pero el asunto es, para una federación, aunque parezca una barbaridad decirlo, y esto lo he hablado yo con gente altos cargos, ¿vale? Tener un deportista así de bueno es, por un lado, un regalo, pero por otro lado, un marrón. ¿Por qué? Porque No se ya le no los cuida. puedes llevar como ovejas, ¿sabes? Porque ya si te pasas de listo, te va a decir esta boca es mía y te va a hacer regular. Y eso no le gusta. ¿Sabes? Sí, Entonces, creo que eso es un problema gravísimo del deporte español y que cuando se acabe esta generación de oro que está durando desde Barcelona 92 y que la suerte que están teniendo es que cuando se les va un Nadal tienen un Alcaraz y cuando se les va un Joel González tienen un Adriana Cerezo, pero eso no les va a durar para siempre, ¿sabes? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que se van a cargar 3 4 5 generaciones de deportistas hasta que se den cuenta de que un deportista es un chaval que empieza con 16 años y que está dispuesto a dejar atrás hasta su propia vida por un sueño, ¿vale? Y de jugarse su salud física y mental, de jugarse sí. su tiempo y de jugarse su futuro por algo que nadie le garantiza, ¿vale? Y que simplemente por eso merece el máximo de tu apoyo, indistintamente de que te acabe siendo campeón olímpico o de que 2 años después se vaya. Pero yo creo que dentro de ese vacío del cual estamos hablando, se debería de dar a conocer cuál es realmente la vida de un deportista. Porque los niños que están en casa viendo un campeón olímpico, un campeón del mundo, una Carolina Marín, no sé, cualquier deportista, ¿no? De la élite, han tenido que dejar su casa para irse a la residencia, han dejado quizás los estudios, están sometidos a una presión que no se lo imaginan, que ven el éxito, pero que tienen que la televisión tiene que empezar a vender y a enseñar cómo realmente es la carrera de un deportista, que no se Claro, enseña, porque hay un gran desconocimiento de todo eso. Esas dificultades que se encuentran, que no es todo un camino de rosas, que hay deportes y deportes. Si hablamos, yo en el mundo del tenis no estoy tirando, no entro, vamos, no entro, me refiero que no lo conozco, pero entiendo que cuando estamos hablando de premios millonarios por ganar un Master 1000, pues claro. evidentemente te rodeas de gente pues que te lleva la vida como mucho más fácil, o sea, la presión es la misma, pero bueno, tú con los premios que ganas, pues tienes ya un futuro, pero en el caso del tiro que lo que ganas lo inviertes en seguir preparándote, que como no te prepares fuera del deporte, como no tengas una carrera, no tengas un futuro, una idea de lo que te quieras dedicar el día de tu retirada, yo creo que esto lo deberían de saber los niños y deberíamos de contarlo, pero bien, para que ellos vean que si les interesa o no este deporte, para lo que estamos hablando, ¿no? La generación de oro, cuando se termine, pues a lo mejor deberían de cambiar la temática de todo para que se reconduzca de una mejor manera las jóvenes promesas del día de mañana. Pero y sobre todo, yo creo que es importante hacer eso, Fátima, porque al final, yo siempre lo digo, los deportistas no somos superhéroes, ¿vale? Los deportistas somos currantes como el que más, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que a un señor que esté cavando para meterse en una mina o que esté de 8 de la mañana a 8 de la tarde levantando cimientos para construir una casa, no lo enfoca una cámara y no lo ven millones de personas. A ti en una final olímpica sí. A Pero mí me ven en una final olímpica si entro en la final, porque si no, no me ve nadie. A mí, ¿cuántas finales me han visto en España? De campeonato del mundo, de Europa, de Copa del Mundo que he ganado. A mí no me ha visto nadie. Solamente interesa la final olímpica. Y tú, para que te vean en tu casa, tienes que estar dentro de la final olímpica. claro, pero al final hay un punto en el que tiene repercusión. Y esa es la diferencia entre un deportista y un encofrador o un agricultor, ¿vale? Que Ahí te te voy a manda a corregir. Tiene trabajar, repercusión y no. Nosotros, Alberto y yo ganamos la primera medalla olímpica para España en Tokio en la modalidad mixta, una modalidad nueva
Y nosotros no hemos tenido ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Pues porque al final coincidiría con un fichaje del Real Madrid o Porque el interés por el deporte que se vende en televisión es muy diferente para un fútbol, un tenis, un baloncesto y un golf que para el resto de deportes. Y luego, dentro de ese resto de deportes, hay deportes que se promocionan más que otros. Y la dificultad para ganar una medalla olímpica es la misma que en un deporte que en otro. y al final, estamos llegando ya al final, quedan 9 minutos por el tema de la videollamada, ¿vale? Estamos terminando. Si tú tuvieras que hacer, sabes que mañana sale esto un artículo en Marca. Si tú Sí, tuvieras que ponerle un titular a tu carrera deportiva, ¿qué titular le pondrías? pues yo le pondría que me he forjado, o sea, Fátima Galvez se ha forjado en un deporte de hombre, que inicialmente era de hombre. A día de hoy, la gran suerte que tenemos que con los medios de comunicación hemos captado una cantidad de niñas que están disparando, que eso es una alegría. Eso de verdad es la auténtica recompensa de todo esto. ¿Tú sabes cómo lo titularía yo? A ver, dime. Fui campeona olímpica en tiro por más que intentaron tirarme. Es muy bueno eso también, ¿eh? Oye, que pongan esa, que me gusta más que la mía, ¿eh? Porque la sensación que me da, Fátima, es que tu carrera deportiva se ha basado, para empezar, en el apoyo de tu gente, de tu padre sobre todo, lo han nombrado muchísimo a lo largo de todo el programa, de todas las Sí, charlas. En segundo lugar, en tu cabezonería, o sí, sea, sin entrenador, sin medios, sin el apoyo de federación, sin sola. nadie, tú has cogido y has dicho aquí por mis cojones que yo esto lo gano, ¿vale? Pero yo creo que sobre todo ha sido en esa cabezonería de decir: "Es que por más trabas que me pongan, lo que hacen no es hundirme, sino darme más fuerza", ¿vale? Lo que te ha hecho de verdad llegar a la gloria 25 años después de haber empezado. Porque yo creo que lo que hiciste fue convertir una debilidad, que es algo tan injusto como que te hagan bullying, como que te acosen, ¿vale? En tu mayor fortaleza y en algo que ha permitido que 25 años después de haber entrado en una galería de tiro por primera vez, te corones como reina olímpica, ¿sabes? Y yo creo que ese es el mayor ejemplo por encima de cualquier título que hayas ganado, ¿no? La demostración de que he cogido una situación traumática y una situación tremendamente injusta y que nadie se merece y la he bañado en oro. Así Entonces, es. creo que ese es el verdadero valor y es lo que yo en ese Doctor 10, en ese programa que tienes con la Junta de Andalucía, yo lo enfocaría así, ¿no? Porque al final, las medallas van y vienen, los éxitos van y vienen, pero por lo que me has estado contando, yo creo que tu carrera deportiva es la demostración de que, por más hostias que caigan, tú tienes que saber cuál es tu gran objetivo y el día que lo ganes, coger, celebrar esa medalla con los que te han ayudado a ganarla y sobre todo meterte en la cama y decir: "Y ahora que sigan dando". Así es, no, no, yo cuando hago las charlas de programa mentor y demás, intento transmitir un poco cómo ha sido mi experiencia en mi carrera deportiva, las dificultades, eh, lo que se ve de ese iceberg, ¿no? Que por debajo hay una gran cantidad de cosas que no se ven, que ni se imaginan, que puede un deportista pasar. Y luego, sobre todo, le hago mucho hincapié que aquello que se proponga en la vida, si ellos lo desean y lo quieren, lo persiguen, lo pueden conseguir perfectamente, con más o menos dificultad, pero tienen que trabajar duro para ello, para conseguirlo. Intento eso, que trabajen a pesar de las dificultades. Pues Fátima, quedan 6 minutitos para terminar, ¿vale? Entonces, lo primero de todo me gustaría darte las gracias. Lo segundo, también me gusta aprovechar este programa para que os acordéis de vuestros patrocinadores, así que tienes micrófono abierto para acordarte de toda la gente que te ha apoyado, empresas, instituciones, personas, lo que tú quieras. Yo, Lorenzo, la verdad que darte las gracias por esta charla, por este ratito de charla, porque la verdad que me ha parecido súper interesante, diferente a lo que yo he vivido siempre. La típica entrevista de tú no has roto muchos platos y tal, o sea que yo creo que me ha encantado, vamos, quiero que se me ha notado.
Pues sí, mira, quiero darle las gracias sobre todo a mi pueblo, a Baena, que siempre lo llevo por bandera, que es de donde vengo, de donde donde empecé con mis primeros tiros, los que me han apoyado desde pequeña, a la Junta de Andalucía por todo lo que están haciendo por el deporte autonómico, ya no solamente por las ayudas, las becas Olympus y todo lo que están generando con el programa Mentor 10 y demás, sino porque están fomentando, la verdad, el deporte, ¿eh? O sea, que están haciendo bastante, cosa que yo hacía ya muchísimos años que no veía. La verdad que algo bueno están haciendo. Al Comité Olímpico, al Consejo Superior de Deportes, que gracias a ellos siempre nos organizamos de una forma mucho más coordinada junto con las federaciones para que todo fluya de una forma mucho más fácil, con las ayudas, las becas ADO o la beca TI en España, que es ahora como se llama, pues a los patrocinadores, a Beretta, a Clever, que son los que me proporcionan el material que necesito. A Zoraida me tengo que acordar siempre de ella porque la verdad que está aprendiendo un montón. Creo que la parte psicológica dentro del deporte, de la vida de cada deportista o cada persona cotidiana, es súper importante tenerla bajo control. Y a mi familia siempre, que son por quienes yo lucho, peleo y los que están ahí, tanto en lo bueno como en lo malo. Pues ahí van las dedicatorias, eso es de verdad el verdadero valor de Fátima Galvez, más allá de todas las medallas, más allá de tal. Y es el mensaje que siempre me gusta dar, ¿no, Fátima? Que un deportista, más allá de las veces que gane, es las memorias que deja, ¿no? Y Mm. yo creo que tu verdadera memoria, más allá de esa gloria olímpica, más allá de ese broche de oro a cualquier carrera que es una medalla de oro en unos juegos, ¿vale? Es la demostración de que por más hostias que nos quieran dar, es decisión nuestra si hacer caso a los imbéciles que nos tocan los cojones, ¿vale? O si decidir coger, o si decidir coger a esa gente y decirle, el día que yo me suba a un podio, desde abajo, cuando me aplaudas, te darás cuenta de lo imbécil que eres, ¿no? Entonces, creo que tu carrera es el ejemplo de eso. Tu carrera también es el ejemplo de que no hace falta tener todos los medios para llegar a los mayores éxitos, No, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que tu carrera es el ejemplo de que, de que al final, si tienes claro el foco, si tienes claro a dónde tirar, nunca mejor dicho, no es tan difícil romper el plato, ¿no? no, Entonces, me gustaría darte las gracias, la enhorabuena, porque al final no es nada fácil, nos has demostrado que no es nada fácil llegar a donde has llegado, pero y sobre todo, te doy la enhorabuena porque creo que a nivel personal has dado una lección, ¿no? Y la lección es que por mucho que llueva, ¿vale? Siempre acaba mainando. Y al final, si aguantas cuando llueve, llega el momento en que el sol sale y gana. Tú has sabido aguantar y la victoria la tiene. Y sobre todo creo que tu victoria no es la medalla olímpica, sino la lección que deja en el deporte, que creo que conforme se está poniendo la sociedad y conforme estamos viendo todos los días en la tele, lecciones así son las que de verdad cambian el panorama. Así que a seguir peleando, Fátima. gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, ya sabemos que te vemos en breve en Emiratos, en esa Copa del Mundo. Y ya así termina el año y a empezar un año olímpico donde esperemos nos puedas dar la mejor de las sorpresas. Muchísimas Ojalá que gracias. sí. Gracias a ti, Lorenzo, de verdad. Me lo paso Pues muy bien. nada, así nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis que a partir de mañana, a partir de mitad de la tarde, podréis ver un artículo en Marca sobre esta charla. Y nada, espero que hayáis podido conocer a una leyenda del deporte, a una grandísima persona y sobre todo a una persona con una historia brutal. Muchas gracias, Fátima. Aquí habéis tenido a Fátima Galvez en Deportes desde Dentro. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Muchísimas gracias.